a leerles un texto que escribí hace unos años sobre la lectura. En este texto yo trato de hacer un recorrido por las maneras en que yo me aproximé a los libros. Es una especie de itinerario que yo hago acudiendo, por supuesto, a las personas que fueron cruciales para que yo me fijara en los libros y hiciera de ellos mi compañía más importante. Lo que pretendo con esta charla es pues compartirles a ustedes esta iniciación, digámoslo así, porque leer es una suerte de iniciación. El texto se llama Sobre la lectura. La lectura, para mí, tiene una relación primordial con la mujer. Fueron mujeres quienes me enseñaron a leer. Fueron ellas las que señalaron el camino de las primeras perplejidades y previnieron los riesgos que esconde la lectura. Ese vínculo donde lo femenino tiene connotaciones de iniciación siempre me ha parecido significativo. Sé que no es una circunstancia única, pues son muchos los que tienen a su lado la presencia de una mujer en el conocimiento de las primeras letras. Cuando empecé a leer y empecé a encontrar en las palabras las imágenes y los rudimentarios conceptos que podía manejar, sentí que una especie de luz entraba a mi exiguo territorio existencial. Esa luz, más que borrar un determinado paraje, inauguró los perfiles de un relieve nuevo. Se produjo, en definitiva, un estado de epifanía, ese que se da cuando la lluvia refresca una tierra ansiosa o cuando llega un viento fortuito, pero en realidad a ese tipo de viento siempre lo estamos esperando y sacude una rama detenida en el sopor. Soy ese hombre que sigue inclinándose sobre las páginas, feliz al saber que atendí la voz de los libros y no los desdeñé con altivez, apoyándome de un lado en Aristóteles y de otro en Emerson, para afirmar una vez más que la lectura es la actividad de mi soledad y de mi silencio, y que me vuelvo inevitablemente multitudinario desde ella. Muchas gracias. Es fundamental porque es que la literatura como tradición está sostenida en una serie de grandes obras donde se nos muestra qué es el hombre, qué es la existencia, qué es la vida, cómo se comprenden los grandes problemas que una criatura humana pasa por su existencia. Entonces hay que mostrarle los clásicos griegos, los clásicos romanos, las grandes obras de la literatura, ¿sí? Y no llenarlos con los discursos literarios actuales que en su gran parte son a veces frívolos o a veces completamente superficiales, como decía en el texto que leí. Entonces me parece que hay que volver siempre a los clásicos, por eso se llaman clásicos, porque no desaparecen. Ahora, ¿cómo acceder a esos clásicos y mostrarse a los niños? Ahí viene la imaginación y el talento del profesor. Entonces yo pienso que no hay que proponerle a los niños que lean el texto del Mío Cid tal como lo escribió la tradición, ¿no? Hay que proponerles unos resúmenes. Hay que, por ejemplo, la Divina Comedia, no hay que decirle al niño que lea la Divina Comedia en los tercetos, porque no, porque lo espantamos. Hay excelentes resúmenes de la Divina Comedia en prosa. Yo creo que así es como hay que aproximar a los niños hacia los clásicos. Hay dibujos animados sobre esos clásicos, hay que complementar las clases con esos dibujos animados. Hay obras de teatro, de títeres que utilizan esas obras. Y Internet tiene justamente todo ese material. Los profesores
deben hacer todo lo posible por resolver el día a día, que está muy lleno de dificultades. Y en la medida en que vayan haciendo eso, con sensatez, con transparencia, con seguridad en la labor, alguna huella habrán de dejar en los estudiantes, alguna. No todos los chicos tienen que ser lectores, no, ni todos tienen que ser escritores, eso es imposible. La cuestión de la lectura y de la literatura es como una especie de llamado que recibe el niño, y si lo recibe y lo acepta y lo sigue, el niño sobrepasa cualquier obstáculo, cualquiera, a no ser pues que sea un obstáculo ya de esos verdaderamente terribles. Pero yo creo que la historia de la literatura nos ha mostrado eso, grandes lectores, grandes escritores o simplemente personas sensibilizadas por la lectura que vienen de sectores marginados, de sectores con mucha precariedad y sin embargo han logrado hacer ese recorrido. Simplemente lo que ustedes hacen es un acto de resistencia.